En este taller de citogenética les vamos a hablar sobre el síndrome de Edwards y sobre un cariotipo humano con un síndrome. Tenemos que el síndrome de Edwards fue descrito por John H. Edwards y es una trisonomía del cromosoma 18, siendo una aneuploidía, donde los individuos que tienen uno o pocos cromosomas de más o de menos no van a llegar al genoma completo, y va a ocurrir cuando se forma una copia extra del cromosoma 18, dando un síndrome poliformativo. En sus causas vamos a tener una incidencia del 1 al 6 de 1 por cada 6.000 nacimientos vivos, y va a ser 3 veces más frecuente en las niñas que en los niños, siendo un 4 por 1. La mayoría de los casos no se van a transmitir de padres a hijos, y esto va a ocurrir en el espermatozoide o el óvulo que va a formar el feto. Va a presentar numerosas anomalías congénitas. Hay tipos de trisonomía 18 según sus causas. Como primero tenemos la trisonomía 18 completa, que esto afecta el 95% de los casos donde el cromosoma extra está presente en todas las células del paciente, pero no va a ser hereditario. La trisonomía 18 parcial, que afecta el 5% de los casos, va a dar 2 copias del cromosoma 18 más el material adicional del mismo cromosoma, va a estar unido a otro cromosoma. En pocas palabras, el cromosoma extra no estará completo en su totalidad y es la translocación, perdón, y puede ser hereditaria. La trisonomía 18 en mosaico o aleatoria es la menos frecuente de todas, pero aquí no todas las células van a presentar el cromosoma extra y no se tienen todos los padecimientos de una trisonomía total y no va a ser hereditaria. Hasta el momento solo se conocen 2 regiones del brazo largo, el 18K21, 1221, perdón, y el 18K23. La enfermedad se ha descrito hasta el momento con mayor frecuencia en mujeres de edad superior a los 35 años, aunque puede presentarse en embarazos de mujeres jóvenes. Como síntomas, tenemos que los más frecuentes son el retraso del crecimiento prenatal y postnatal del feto o del niño, retraso psicomotor y mental, va a tener alteraciones del tono muscular, va a tener malformaciones gastrointestinales, etcétera, y va a afectar al 90% de todos los casos. Más en concreto tenemos los siguientes. Los niños van a presentar puños cerrados, donde van a adoptar una posición de sus manos muy característica. Va a recibir su nombre de trisómica. Ellos van a tender a cerrar los puños y van a tener dificultades para abrirlos. Van a tener las uñas de sus manos y de sus pies hiposplásticas, donde las uñas de estos niños son o están atrofiadas. Son muy pequeñas y por lo tanto se refiere al grosor como a una textura. Este hecho puede asociarse a las alteraciones de las falanges terminales subyacentes. Tienen piernas cruzadas, donde las caderas de los niños que tienen este síndrome no van a poder extenderse a más de 45 grados. Una postura muy común que ellos tienen es siempre tener las piernas cruzadas. La que sigue. Van a tener un talón prominente y un pie con dorsiflexión, un dedo del pie con dorsiflexión, donde los niños con este síndrome suelen tener el primer dedo del pie corto y en dorsiflexión. En pocas palabras, es decir, que existe una reducción del ángulo que existe entre el pie y la pierna, en el cual el dedo en cuestión se acerca a la espinilla. Los pies ambos o equinovaro es una deformidad que se caracteriza porque no se puede apoyar en el suelo de manera normal. Se trata de una malformación en sus pies en el que parece flexionado hacia un lado, hacia adentro o hacia abajo. Tienen bajo peso al nacer y se puede ser porque tienen un retraso en su crecimiento durante el embarazo o después del parto. Su peso promedio es de 2.340 gramos y esto puede producirse a pesar de que sus nacimientos fueron en postérmino. La que sigue. Estos van a tener cabeza pequeña, donde su cabeza es muy pequeña, pero el occipucio, es decir, la parte posterior e inferior de la cabeza, va a ser prominente y las frontanelas van a ser amplias. Tienen defectos oculares, donde los niños con el síndrome de Edwards van a presentar defectos como cataratas o opacidad en la córnea y tienden a tener fisuras palpeables cortas. Es decir, que su abertura natural que existe entre los párpados va a ser muy corta y les da una característica peculiar en sus ojos. Ok, les voy a comentar lo que son el tipo de cómo presentan las orejas. Estas son orejas bajas.
ya que tienen una implantación baja y también suelen estar deformadas. A su vez, la mandíbula suele ser pequeña y esta recibe el nombre de micrognatia, igual que la boca. Y el paladar tiene forma de ovijal y suele tener el labio o el paladar hendido. Estos personajes tienen una forma inusual del pecho y del abdomen. En el pecho tienen un espacio intermamiliar en la zona de que va de una línea que va de un pezón al otro en el pecho. Y esto aumentan sus mamilias y son hiplásticas. Esto es decir que su desarrollo es incompleto o se ha detenido. Tienen también malformaciones neurológicas y los niños que presentan este síndrome suelen tener malformaciones en los riñones. Los riñones presentan forma de una herradura. También pueden sufrir de ectopatía renal. Esto es decir que los riñones no están en la zona donde deberían estar, están situados en otra zona. Y tienen dificultad para eliminar la orina. En las niñas presentan malformaciones en los labios mayor del clítoris prominente y malformaciones en las uterinas. Y hablando ahora de los niños, en su caso, en el escroto suelen tener malformaciones y se trata también de una anomalía que presentan en el pene, ya que no se desarrolla de manera normal. También tienen malformaciones en el sistema cardiovascular y la mayoría de los niños presentan cardiopatías, que el 90% de los casos son alteraciones del tracto intestinal. Cambio, por favor. Tienen retraso mental y esto es debido a que el sistema nervioso central de estos niños han sufrido alteraciones en los pequeños, que suelen ser hidrocefalia y en la espina bífida. Esto como se muestra en esta imagen. Cambio, por favor. Cambio, por favor. A continuación les voy a presentar lo que es un diagnóstico. Normalmente un diagnóstico del síndrome de la trisomía 18 se sospecha que está en la etapa prenatal, en su función de presencia de marcadores ecográficos y presenta bioquímica en el suero materno, y presenta anomalías diagnósticas en la ecografía prenatal. El cuadro clínico que presenta esta trisomía es que un bebé nace a una edad gestacional de 42 semanas. Esta actúa como una almohadilla y también como un almacén de reservas nutritivas. Este tipo de tejido cumple funciones de relleno y de retención, especialmente de las áreas subcutáneas. Esto normalmente se le conoce, o coloquialmente más bien, como que el niño está blandito. Y se define como un incremento anormal de la resistencia a la movilización externa y a la articulación percibida por el examinador. La muerte, el 90 a 95% muere en el primer año de vida. Son muy raros los casos que llegan a la adolescencia. Este síndrome presenta una supervivencia media inferior a un mes. Solo el 5 o 10% sobreviven al primer año de vida. En el cariotipo hablamos que es una trisomía 18. Cuando hay una copia extra completa en el cromosoma 18, es decir, que la persona tiene 47 cromosomas en lugar de 46 como normalmente se debe tener. Esto ya que se ha producido una ganancia de uno a otro. Y por esto es el único escenario que es grave. Uno de los datos curiosos es de que el 18 de marzo de cada año se celebra o más bien dicho, es el Día Internacional de este síndrome, de la trisomía 18. Cambio. En este artículo que encontramos se nos hizo muy interesante, ya que se pone al final como referencia que habla total un resumen sobre las generalidades de este síndrome y de toda la información que contiene y entiende de sus padres. Bueno, sabemos que cuando nos fijamos en los cromosomas, hay una parte que no siempre está exactamente en el medio, sino en algún lugar entre 1/3 y 2/3 de la parte inferior del cromosoma, y esa es la parte de los cromosomas donde son más estrechos y están más condensados.
El centrómero es lo que separa el cromosoma de lo que llamamos para los cromosomas humanos los brazos P y Q, es decir, brazo corto P y un brazo largo Q. Y el análisis de estos brazos se utilizan cuando hacemos citogenética para identificar los cromosomas de una célula, como es en este caso. Está basado en el patrón de bandas de cromosomas en cuanto más grande es el brazo P respecto al brazo Q, y es por ello que siempre es muy importante para nosotros saber dónde se encuentra el centrómero. Esa es la información visual que usamos para algunas pruebas genéticas, pero también es necesario destacar que el centrómero tiene una función muy importante durante la división celular. Aquí se mantienen unidos mediante la división celular de manera que no pierden sus cromátidas hermanas. En este caso hemos señalado con la letra P el brazo corto, que se ve en amarillo, y el brazo largo Q, que es el brazo largo, y el centrómero con un circulito morado. En esta situación vamos a localizar que son 47 cromosomas. Bueno, durante la realización de nuestra actividad pudimos observar que el cariotipo muestra que es un varón, ya que posee los cromosomas X y Y también observamos que el individuo poseía un cromosoma X de más. Esto lo pudimos determinar ya que el cromosoma X tiene en el brazo corto solamente una banda, mientras que el cromosoma Y es muy cortito y tiene la mitad de los brazos largos, solamente una banda. Y concluimos que había dos cromosomas X. En cuanto a la fórmula, tenemos que el 47 se refiere al número de cromosomas que tiene, el XXY se refiere a los cromosomas sexuales que posee, y el más X representa que este individuo tiene un cromosoma X de más. Llegamos a la conclusión de que es el síndrome de Klinefelter. Este síndrome, bueno, sabemos que cada progenitor contribuye con un cromosoma de su parte de autosomas y uno del parte sexual, de manera que la descendencia obtenga la mitad de sus cromosomas de su madre y la mitad de su padre. En este caso no tenemos 46 cromosomas, sino 47. Este síndrome se presenta cuando un niño varón nace con al menos un cromosoma X extra, y esto se escribe como XXY. El síndrome de Klinefelter se presenta en aproximadamente uno de cada 500 a 1000 varones recién nacidos. Aquí las mujeres resultan embarazadas después de los 35 años. Estas personas tienen una probabilidad ligeramente mayor de tener un niño con este síndrome, ya que las mujeres son más jóvenes. Los adultos con síndrome de Klinefelter también pueden tener hipogonadismo primario, es decir, la disminución de la producción de testosterona, testículos pequeños y o que no han descendido al escroto, senos aumentados de tamaño, estatura alta y o incapacidad de tener hijos biológicos, es decir, la infertilidad, así como una localización anormal de la abertura de la uretra en el pene y además, un pene pequeño. Muchos varones no reciben este diagnóstico, como dato curioso, hasta que alcanzan la pubertad o la adultez, y es posible que hasta 2/3 de los hombres con este síndrome nunca reciban un diagnóstico al respecto. Y como conclusión vamos a retomar un poco de lo que hemos visto en el taller de citogenética. Para empezar, la citogenética es la rama de la genética que estudia el material hereditario dentro de la célula. Se refiere principalmente al análisis de la estructura, función y comportamiento del ADN que se condensa durante la división celular y forma los cromosomas. Los cromosomas son unas estructuras que contienen ADN y se encuentran en el núcleo de las células de nuestro cuerpo. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, que son 22 pares autosómicos y un par de cromosomas sexuales X y Y. Estos cromosomas X y Y determinan el género de la persona, ya sea masculino o femenino. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, que sería X y X, y los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que sería X y Y. Sin embargo, errores en la división celular pueden dar lugar a células que tengan demasiadas copias de un cromosoma o no son suficientes. También pueden ocurrir errores durante la duplicación de los cromosomas llamados anomalías cromosómicas, y estas pueden clasificarse en 2 grupos, anomalías numéricas y anomalías estructurales. Las numéricas son cuando a un individuo le falta uno de los cromosomas de un par, que sería la afección conocida como monosomía, o cuando un individuo tiene más de 2 cromosomas en lugar de un par, que sería como la trisomía. Un ejemplo de una afección causada por anomalías numéricas sería el síndrome de Edwards, que ya explicaron.
Y las anomalías estructurales es cuando la estructura de un cromosoma puede ser cambiada de varias maneras. Existen las duplicaciones, que es cuando se duplica una parte del cromosoma, las translocaciones, que es cuando se transfiere una parte de un cromosoma a otro cromosoma, las inversiones, cuando una parte del cromosoma se ha desprendido y reinsertado en el cromosoma, pero en la dirección inversa, y las deleciones, que es cuando se pierde o elimina una parte del cromosoma, cuando una parte del cromosoma está invertido con respecto a la orientación normal. La mayoría de las anomalías cromosómicas ocurren como un accidente en el óvulo o el espermatozoide. En estos casos, la anomalía está presente en cada una de las células del cuerpo. Sin embargo, algunas anomalías suceden después de la concepción. En este caso, algunas células tienen la anomalía y otras no. Y estas pueden heredarse de uno de los padres, como la translocación, o ser de novo, que es nueva al individuo. Y esto sería todo de nuestra parte.